Este domingo, Nicolás Maduro cumple 6 años en el poder bajo una fuerte presión internacional para que abandone la presidencia de Venezuela, y con el fantasma de la intervención militar extranjera. Nicolás Maduro cumple 6 años en el poder este domingo, y aunque no hizo un acto de masas se pronunció a través de las redes sociales a propósito de esta fecha. La patria sigue, expresó el líder chavista en sus cuentas de Twitter y Facebook. Han sido 6 años de unidad, lucha, batalla y victoria. Señaló también que con su victoria del 14 de abril de 2013 frente a Enrique Capriles el pueblo venezolano ratificó su lealtad al fallecido presidente Hugo Chávez, fundador de la Revolución Bolivariana. Maduro ha asegurado su permanencia en el poder hasta el 2024 luego de que el año pasado ganara la reelección en unos comicios tachados de fraudulentos por la oposición, que no participó, y por numerosos gobiernos. El mandatario además enfrenta una crisis de legitimidad desde enero pasado cuando el líder opositor y jefe del Parlamento, Juan Guaidó, invocó la Constitución para denunciar la usurpación de la presidencia y proclamarse presidente interino. Esta acción ha sido respaldada por más de 50 países, algunos de los cuales señalan a Nicolás Maduro como un dictador. Durante el sexenio gobernado por Maduro, Venezuela entró en la peor crisis económica de su historia que incluye escasez de alimentos y medicinas, deterioro de los servicios públicos, cierre de miles de empresas, contracción de la economía en más del 50%. En los últimos 6 años la inflación pasó de 56% a 1.700.000%, y el sueldo mínimo que devengan la mayoría de los trabajadores venezolanos se redujo de 200 a unos $6, lo que mantiene a millones de personas en la miseria. La Organización de las Naciones Unidas estima que 1 de cada 4 venezolanos necesita asistencia humanitaria, y que 3.7 millones huyeron del país en los últimos años.